Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio. Gracias por esperar. Estamos esperando a que entraran un poquito más de asistentes. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos el día de hoy a este seminario. Antes de iniciar como cada plática, voy a dar algunas indicaciones. Voy a comenzar comentándoles que, bueno, dudas y comentarios los pueden escribir en el chat. Al final de la plática vamos a dar lectura para que el doctor nos pueda responder. Les voy a pedir, por favor, que apaguemos micrófonos para evitar alguna interrupción. Y también les comento que a las 7 de la noche aproximadamente les voy a compartir un enlace para que ingresen. Es muy importante, por favor, que entren y llenen el formulario para que puedan recibir su constancia de participación. A los que están aquí y que están ahorita con nosotros acompañándonos en el seminario de mamíferos no convencionales, les voy a pedir por favor que su asistencia la pasen en la plataforma de clase. En la publicación que les puse, comparte ser constancia. Bueno, cualquier duda, estamos al pendiente de ustedes. Y ahora sí, vamos a comenzar. Como bien saben, ayer fue el Día Mundial contra la Rabia. Entonces, a pesar de que hay ya tanta información, hay puntos muy importantes que tenemos que destacar y por eso es que el día de hoy tenemos esta plática. Esta plática está a cargo del doctor Carlos Munguía Hernández y bueno, les voy a platicar un poco sobre él. Él es médico veterinario y zootecnista, egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Tiene una maestría en Administración de Hospitales por parte de la Universidad de Chapultepec y un diplomado en Gerencia de Alta Calidad en Sistemas de Salud. También es médico veterinario responsable de móvil por los servicios de salud pública de la Ciudad de México de 2010 a la en la Clínica Veterinaria Búfalo de 2010 a la fecha y también es miembro activo de la Asociación Mexicana de Epidemiología Veterinaria. Ha dado antirrábico al personal de salud de clínicas de primer nivel en Iztapalapa y también ha impartido con veterinaria y zootecnia de Ciudad Unida esta conferencia. Adelante, doctor. Por Muchas gracias, gracias por la presentación. Gracias a todos por compartir el día de hoy su tiempo para escuchar esta plática. Vamos a tratar dentro de lo posible de que sea lo más cómodo para ustedes, que sea lo más agradable. El objetivo de esta conferencia es ver y tener una visualización de un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Normalmente siempre que pensamos en rabia, pues decimos, somos médicos veterinarios, lo sabemos perfectamente, sabemos que podemos vacunar a los perros, a los gatos, conocemos perfectamente la situación respecto al manejo de la vacuna, etcétera. Sin embargo, en la práctica profesional en la que yo tengo, me he dado cuenta hasta cierto punto que tenemos el desconocimiento de ciertos temas. A pesar de que trabajamos con ellas, a pesar de que muchos de nosotros nos dedicamos a esto durante nuestra vida laboral y profesional, simple y sencillamente hay cosas que se nos pasan, detalles que se nos pasan. La necesidad de hacer esta presentación en particular derivó por completo de una conferencia que vi en algún momento hace poco, donde hubo una situación con un hospital veterinario, donde les exigían tener esta información, los cuales obviamente ellos carecían, y hasta cierto punto eso generó un conflicto en la situación. Suspendieron este hospital veterinario, obviamente no entraré en más detalles, pero hubo algo en particular que me llamó la atención que tenía que ver con que en la verificación sanitaria que se realizó, solicitaban que hubiera esta información principalmente en cuanto a lo que es tratamiento antirrábico humano. Entonces, obviamente, como no existía, no tenían el conocimiento y demás, nos dimos a la tarea de buscar la forma de pasar esta información que normalmente yo trabajo
en mi práctica profesional pública, en este caso en los centros de salud y clínicas de primer nivel, principalmente en la delegación Iztapalapa, necesitábamos pensar en cómo bajar esta información adecuadamente hacia el médico veterinario, que la conozca, que tenga esta información que es importante y que hasta cierto punto nos da la ventaja de saber qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, si realmente tenemos que estar vacunados o no, si nos van a vacunar, bajo qué circunstancias lo vamos a tener, etcétera. Entonces, para no distraernos, voy a apagar mi cámara también para poder permitir pues que la presentación corra un poco más fácilmente y que el internet no nos vaya a hacer una mala jugada, ¿vale? Entonces, muchas gracias por la presentación, nos quedamos con el audio y principalmente el tema se eligió por lo que les acabo de explicar. Rabia, prevención y tratamiento humano, lo que debo saber como médico veterinario. Es algo muy, muy importante a tomar en cuenta. Y más considerando que en estos momentos, precisamente el día de ayer, estuvimos celebrando y todavía el día de hoy hubo muchas charlas y conferencias al respecto sobre el Día Mundial contra la Rabia, el cual se celebra el 28 de septiembre. Y además debemos de tomar en cuenta que en esta misma semana, a partir del día domingo 25 de septiembre, se comenzó con lo que es la Jornada Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina. El objetivo de esto, obviamente, es prevenir la enfermedad, pero vamos a irlo viendo un poco más a detalle. Vamos a ir trabajando un poco más a detalle esta información para que ustedes vayan relacionándola más adecuadamente y que la información que se tenga sea mucho más fidedigna a lo que a veces nosotros creemos. Y se los digo porque en medicina humana me ha pasado que estoy en plena conferencia y de repente les pregunto sobre el aspecto de la vacunación antirrábica y la mayoría se quedan así como pensando. O les digo, ¿se acuerdan de ese caso donde hubo un montón de ratas que transmitieron enfermedades? O esa ocasión donde en Chapultepec había un brote de rabia transmitido por ardillas. Y la mayoría, sí. Entonces, ese tipo de cosas definitivamente necesitamos corregirlas y tenemos que conocer, obviamente como médicos veterinarios, tenemos que conocer al respecto. Para esto, pues necesitamos comenzar desde el principio y esa es como la parte como complicada con donde decimos, híjole, ¿de verdad nos vas a hablar de la historia, de la rabia y todo lo demás? No, definitivamente no, pero sí necesitamos empezar a definir ciertos conceptos para poder tener la información adecuada. Hablamos de la rabia. Es una enfermedad zoonótica, así literalmente se transmite de los animales a los humanos. Hasta ahí vamos bien. Ahora bien, es mortal. Es mortal no porque ya me haya mordido un animal enfermo, quiere decir que me voy a morir. Pero sí es 100% mortal si ya comenzaron los signos y síntomas clínicos en el paciente agredido. Se manifiesta como una enfermedad de encefalomielitis de curso agudo principalmente, es bastante rápido, ahorita vamos a ver por qué, voy a definir esa parte, no nos vamos a meter mucho, pero vamos a entender el por qué, si sucede esto. La cual se transmite de verdad con mucha eficiencia a cualquier mamífero de reservorios infectados, principalmente por ya sea bueno, principalmente es la saliva la causante del problema, eso es una realidad. Pero debe de ser a través de una mordedura, de un rasguño, una lamedura y también debemos de considerar piel erosionada o en este caso una piel con solución de continuidad como lo marca la norma, ¿vale? Entonces, hablando específicamente sobre el virus, sobre sus características y cómo está determinado, también es importante saberlo. Primero, el virus, desde el punto de vista taxonómico, lo marcamos como un virus del género Lyssavirus, de la familia Rhabdoviridae, y
Su tamaño en promedio en longitud es de 180 nanómetros, es bastante grande, diría yo, por 75 nanómetros de ancho. Se dice que tiene forma de bala, eso es como la característica principal del virus. Es un virus RNA, también es algo muy importante porque esto le da la capacidad de poder replicarse mucho más rápido. Es de cadena simple y de polaridad negativa. Son como las características principales que tendríamos que tomar en cuenta al pensar en el virus. Ahora bien, debemos de pensar en los transmisores que existen de esta enfermedad. Son, y los podemos diferenciar en dos contextos. El contexto meramente urbano, donde la transmisión se lleva principalmente por perros y gatos, y es muy común que la entidad, en este caso de salud pública, sea la que verifique y revise este tipo de situaciones. En este caso, la Secretaría de Salud es quien tiene la competencia para tratar las agresiones, mordeduras o en su defecto los posibles casos de rabia transmitida por perro y gato. Hablando específicamente del ambiente rural, lo podemos pensar o lo podemos unir específicamente más con la presencia de murciélagos, zorrillos, zorros, coyotes, mapaches, entre otros animales mamíferos que pueden ser los que estén portando la enfermedad. Desde el punto de vista económico, las especies de interés económico, en este caso los bovinos, son los principales afectados por principalmente la transmisión de murciélagos hematófagos. A esto comúnmente le llamamos o lo conocemos como rabia paralítica bovina. Y también estos animales son transmisores de la enfermedad, son capaces de transmitirnos la enfermedad, quizá no porque nos haya mordido una vaca, pero sí por estar manejando nosotros los desechos o la saliva de esos animales que fueron infectados. Estos pueden ser los que nos vayan a estar generando el problema. Si hablamos específicamente de los animales, SENASICA, que es el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, son los responsables del control de la rabia en el ambiente rural. Pero si por ejemplo, el médico veterinario de campo tuvo contacto con un animal positivo a rabia, la Secretaría de Salud es quien tiene la obligación de verificar que esta persona reciba el tratamiento profiláctico adecuado. Los vamos a ir viendo más a detalle, vamos a ir trabajando sobre ellos, aunque es un poquito pesado el tema, pero sí definitivamente es algo muy importante. Ahora bien, en cuanto a la diseminación y el periodo de incubación, es algo muy importante en esta enfermedad por varias razones. La velocidad con la que se manifiestan estos signos clínicos y síntomas depende de muchas razones o de varias situaciones. Una, la zona donde se está infectando o donde se está llevando a cabo la agresión, qué tan cerca están estas partículas virales de las células nerviosas, qué tanto inóculo se está anexando a la agresión, también del tipo de inervación nerviosa en el sitio de entrada y como les comentaba, qué tan cerca esté del sistema nervioso central. Eso es algo muy, muy importante a considerar. De ello depende el tratamiento profiláctico del que nosotros vamos a estar hablando. En cuanto a lo que es la forma en cómo se mueve y se transporta el virus, tenemos dos formas principales. Una es el transporte axonal retrógrado centrípeto, que se basa principalmente en el uso de la dineína como un vehículo. La dineína, entre muchas otras cosas, dentro del axón tiene la capacidad de transportar cosas. En este caso, proteínas, que son lo más importante, pero
el virus antirrábico tiene la capacidad de adherirse a esta dineína y puede mucho más rápido llegar hacia el sistema nervioso central. Se dice que esta es una diseminación muy rápida. Estamos hablando de velocidad desde 5 a 100 milímetros, eso sí se ha visto, por día o mayores. Eso significa que si no recibimos tratamiento prontamente, es muy probable que lleguemos a tener complicaciones. Ahora bien, también tenemos otro sistema que es mucho más lento. No quiere decir que sea inefectivo, pero es mucho más lento y hasta cierto punto nos beneficia para poder recibir un tratamiento adecuado, que es la propagación centrífuga, y en este caso es mucho más lenta. Obviamente es mediada por una difusión pasiva y esto provoca que sea mucho más lento el transporte del virus hacia el sistema nervioso central. En el cuadrito que vemos ahí, que es una estadística de la Subdirección de Zoonosis del Senaprece, vemos el promedio de días de incubación por especie. Estos ya están documentados, obviamente estamos hablando de México. Del 2000 al 2016, estamos hablando de 16 años de estudios, decimos que, por ejemplo, el cuatí es el que tarda más tiempo, o sea, el virus rábico, que específicamente se desarrolla en el cuatí, es el más lento en poder llegar al sistema nervioso central y obviamente que tarda más tiempo en incubarse, principalmente, que estamos hablando de 249 días. Y el más rápido en incubarse, y eso sí se ha visto perfectamente, es el del bovino. En el caso de los bovinos, el periodo de incubación es de 22 días. El promedio nacional, el promedio general, dependiendo del tipo de animal que lo transmita, es de 69 días. Eso significa que definitivamente para que nosotros podamos tener una buena atención necesitamos estar dentro de ese tiempo. Ya veremos un poquito más adelante sobre los calendarios de vacunación. ¿Cuáles son las manifestaciones desde el punto de vista clínico que vamos a estar observando? Principalmente podemos decir que la enfermedad se divide en 3 fases. Son muy, muy importantes de definir para poder saber hacia dónde tenemos que hacernos y cuáles son las precauciones que debemos de tomar. La primera fase es la prodrómica, que obviamente toda enfermedad tiene un periodo prodrómico, que en este caso sería como el inicio o el principio que involucra el periodo de incubación de la enfermedad. La segunda es la fase neurológica propiamente y la tercera es la fase paralítica o coma. Siendo un poco más explícitos en estas fases, definitivamente necesitamos empezar a ver cada una de ellas. En cuanto a la fase prodrómica, hablamos de que los primeros signos o síntomas que nos avisan o que nos comentan la mayoría de las personas es que tienen dolor radial en la zona de la agresión y esto se debe principalmente a la inflamación inducida por la inmunidad celular. Eso es un hecho, forzosamente debe de haber un proceso inflamatorio, pero también porque se va replicando en los ganglios de la raíz dorsal ese virus. El problema de eso es que ante esta etapa, pues podemos estar o no positivos a la enfermedad, pero también esta etapa es la importante donde tenemos que recibir el tratamiento médico adecuado. ¿Qué más nos refieren la mayoría de los pacientes? Dolor de cabeza, fiebre y lo más importante, la angustia. Casi siempre la gran mayoría de los pacientes que llegan a atención médica después de recibir una agresión, lo primero que te dicen es, necesito que me vacunen. Y sí, literalmente llegan las personas así, y no sé si a algunos de ustedes les ha pasado, pero sucede exactamente lo mismo. Necesito que me vacunen, es que de verdad me preocupa, no vaya a ser que el perro esté rabioso, pues estaba ahí en la colonia y estaba mordiendo a todo el mundo. Entonces, ahí pongo un pequeño meme para que más o menos los que nos dedicamos a la cirugía conocemos esa situación de angustia que de repente
eso de que encuentras las gasas y no hay una y no la encuentras, se vuelve un poquito complicado. Entonces, ese mismo tipo de angustia es exactamente la misma que nos reportan la persona agredida. En cuanto a la fase neurológica, tenemos diferentes fases y cada una de estas fases lo que nos está indicando es que tenemos complicaciones ya en el sistema nervioso central. Esto puede derivar en paresias, hidrofobia, que propiamente la hidrofobia no es vista desde un punto de vista psicológico, no es porque le tengan miedo propiamente al agua. Lo que sucede aquí con la parte de la hidrofobia es que el perro o el gato, al no poder deglutir adecuadamente, evita el agua. Por lo tanto, simple y sencillamente, no va a estar tratando de beberlo. La aerofobia, hasta cierto punto, obviamente, los sonidos, al estar completamente irritado este animal, al estar sobreexcitado su sistema nervioso central, va a estar intolerante a este tipo de situaciones. Escurrimiento salival, ese se da exclusivamente por lo que comentaba. Este escurrimiento salival, en conjunto con la deshidratación, provoca una saliva mucho más espesa. Si esta saliva espesa, además, le echamos un poquito más de problemas y hablamos de que el animal empieza a tener agresividad, delirio y convulsiones, es lo que nos va a estar provocando que este animal presente esta baba que nosotros, la gran mayoría, relacionamos con mucha espuma. No tiene nada que ver con otra cosa más que el perro no puede deglutir, comienza a escurrirse la saliva, eso hasta cierto punto el que no coma, no tome agua, va a producir deshidratación en el animal, más los movimientos que tiene constantes de boca van a estar provocando esta espuma que es muy característica de la enfermedad. Nuestra siguiente fase, que sería como ya la complicada, donde sí definitivamente ya, de hecho desde la fase neurológica ya es muy difícil que el paciente salga adelante. En esta fase paralítica puede llegar a haber situaciones o momentos donde el paciente tenga lucidez y de repente total y completamente locura. Y posteriormente otra vez lucidez. Ese tipo de situaciones se van a estar presentando dentro de esta o en el centro de la fase neurológica y la fase paralítica. Posteriormente, esto va a llevar, estas lesiones neurológicas van a llevar a la parálisis generalizada del músculo cardíaco. Posteriormente se detienen los músculos respiratorios y sobreviene la muerte. Así es como se da o se lleva a cabo la muerte en el paciente. Entonces, antes de empezar a trabajar la parte que tiene que ver con cuál es el tratamiento médico que tenemos que dar, etcétera, necesitamos analizar qué es lo que pasa a nivel mundial. Tomando en cuenta este concepto de One World, One Health, que es algo muy importante con lo que estamos trabajando todos los días y con lo que debemos de seguir manteniéndonos con la mente abierta de decir, lo que yo haga ahorita y hoy aquí, en algún momento va a repercutir en la salud de cualquier otro lugar. Y es una realidad. Entonces, necesitamos ver y analizar un poquito de qué es lo que está sucediendo en el mundo. Anualmente la OMS nos está reportando que hay 59,000 muertes humanas por rabia transmitida por perro. O sea, el número es enorme. Para mí es un número muy, 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 muy grande. Específicamente las transmitidas por perro. En el mapita que estamos observando, en el mapamundi que estamos observando del lado derecho, vemos diferentes colores. Por ejemplo, el color azul nos dice que es una zona endémica donde hay casos o donde se presentan casos de rabia humana transmitida por perros, casos obviamente con mortalidad, eso es algo importante, y también
tenemos otros colores. Vamos a ver específicamente el de México, que es el color como naranja un poquito más oscuro. Bueno, ese es el color que yo alcanzo a ver, pero sí es como un naranja un poquito más oscuro. En este nosotros tenemos, sí, casos de rabia, eso es un hecho, pero no transmitida por perro. Eso es algo muy importante de visualizar. ¿Qué más tenemos que ver en el mundo? La gran mayoría de las muertes ocurren principalmente en Asia y África. La gran mayoría, no quiere decir que en otros lados no suceda, pero por lo menos la gran mayoría suceden en Asia y África. En el mapita donde estamos observando, vemos el riesgo. ¿Qué tipo de riesgo? ¿Por qué nosotros en particular sí tenemos un riesgo? ¿Por qué aparecemos con un color ahí marcado todavía? Porque la enfermedad la tenemos presente. Tenemos murciélagos hematófagos que están distribuidos en la República Mexicana y la enfermedad está ahí. La única diferencia es que el riesgo es mucho menor porque la rabia transmitida por perro y gato la tenemos hasta el momento controlada. ¿Qué más tenemos que saber de lo que sucede en el mundo? En todos los países, el aspecto económico es algo muy importante, extremadamente importante. Entre más caro es un tratamiento, mucho más difícil de poder llevar a cabo. Entonces, en este caso, por ejemplo, los tratamientos post-exposición, una vez que la persona ya fue agredida y que necesita un tratamiento, son muy costosos para ciertos países. Y esto depende de muchas cuestiones. El tipo de vacuna que utilizamos, el régimen de vacunación y vía de administración que vamos a utilizar, porque además de todo, dependiendo de cómo la quieras aplicar, es el costo. El tipo de inmunoglobulina que estemos trabajando también involucra mucho el costo de estos tratamientos preventivos o ya de post-exposición. Los recursos humanos y materiales con los que cuentan, hay lugares o países donde no se cuentan con los recursos ni humanos, ni materiales, ni mucho menos de los ambientes adecuados para poder llevar a cabo la vacunación y el mantenimiento de red de frío, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se vuelve muy costoso el proceso. Todos estos factores, como lo menciona bastante bien la OMS, contribuyen significativamente en los costos de tratamiento. Eso es un hecho. En un estudio recapitulativo que hicimos como parte de la maestría, precisamente hablando de esto de la rabia, fue un poquito extenso, pero quiero darles nada más así como una información rápida para que se queden con esa parte. En América, estábamos hablando de todo el continente americano, el gasto promedio per cápita en vacunación es de $0.11 de vacunación como sistema preventivo de control de la enfermedad. Pero en otros países donde tenemos la presencia de muertes, principalmente por agresiones transmitidas de perros a humanos, el gasto es menor a $0.02. Significa que es extremadamente costoso el mantener a la rabia controlada, eso sí es una realidad, y que entre menos gasto exista en el país o en los países, va a ser mucho más frecuente el ataque de perros y gatos a humanos y por lo tanto las muertes derivados de estos. Hablando específicamente del mapa que estamos observando del lado derecho, en el inciso A o en la parte A vemos principalmente en dónde se están dando el mayor número de muertes de humanos por rabia. Como ya lo habíamos definido anteriormente, África y Asia son los dos principales que tenemos el mayor número de defunciones. En cuanto a la muerte per cápita por cada 100,000 personas, que sería el inciso B o el mapa B, observamos que exactamente por cada 100,000 personas tenemos un mayor número de personas fallecidas en lo que es
África y Asia. Volvemos a la parte complicada. Y por último, en el mapa C, estamos hablando de lo que de lo que se gasta o de lo que se invierte, por así decirlo, en la vacunación de perros, principalmente, por cada 100,000 personas. Si se dan cuenta, México es uno de los países que invierte mucho más dinero en cuanto a lo que es el tratamiento antirrábico como sistema preventivo, y hasta cierto punto eso nos dio la posibilidad a partir del 2019 de ser nombrados por la OMS como el primer país libre de rabia transmitida por perro. Eso es un logro monumental. O sea, estamos hablando de que a nivel mundial somos el único país que tiene hasta el momento esa notificación. Eso obviamente nos ayuda bastante para que a largo plazo sigamos trabajando sobre esta enfermedad, previniéndola y haciendo lo necesario para que mejore. En cuanto a la situación, vamos a aterrizarnos un poco más fácilmente en la situación en México. Y aquí debemos de pensar que durante años estuvimos conviviendo con la enfermedad. Muchos años, ¿eh? Voy a ponerle solamente los últimos tres casos que se presentaron. Uno fue en el 2003, en este caso en Chiapas. Fue igual una agresión hacia un humano, desarrolló la enfermedad, falleció. En el 2005 se dieron los últimos 2 casos en el Estado de México, y a partir del 2006 en adelante ya no hay casos reportados de rabia humana transmitida por mordedura de perro. Ahora bien, no sé si recuerden, hace poco hubo una noticia, de hecho fue este mismo año, que fue muy sonada y en redes sociales estaban súper alborotados. Una persona se murió de rabia. Perfecto. Sí, sí hubo una muerte, definitivamente hay una muerte notificada, como dice el doctor Juan Ramón, la epidemiología muchas veces y la vigilancia e inteligencia epidemiológica la podemos llevar a cabo a través de los teléfonos celulares, donde nada más vamos viendo noticias y eso nos va dando el indicio de dónde pueden estar involucrada alguna enfermedad o dónde se están dando casos de tales enfermedades. Pero en el caso de aquí de Jalisco, fue sí una mordedura o en este caso una agresión por murciélago. Le mordió el brazo a esta persona y eso provocó la muerte del paciente. En cuanto al número de personas agredidas, una disculpa por los datos, tengo solamente datos actualizados hasta el 2017 por varias razones. Ahorita lo platicamos. El número de personas agredidas en el periodo de 2007 al 2017 se acumularon 876,000 personas agredidas. Hasta ese momento en tendencia descendiente. Eso significa que en el 2007 hubieron 90,400 personas agredidas y para el 2017, 10 años después, solamente hubo 75,000 personas agredidas, principalmente por perro y gato. El número de profilaxis antirrábicas humanas iniciadas, es exactamente bajo el mismo concepto. Si yo tengo menos agresiones, por lo tanto tengo que iniciar mucho menor número de profilaxis antirrábicas humanas. Para el 2007 estamos hablando que eran 30,000 personas que iniciaban el tratamiento antirrábico y para el 2017 eran 13,000 personas o fueron 13,000 personas las que recibían tratamiento antirrábico. En cuanto a lo que es la gráfica que estamos observando del lado derecho, si se dan cuenta, en Tabasco era donde había el mayor número de profilaxis antirrábicas iniciadas. Estamos hablando que el 50%. O sea, de cada 10 que llegaban, 5 personas iniciaban tratamiento profiláctico. En Baja California era el menor, estamos hablando del 8%. Y obviamente eso significa que menos de una persona de cada 10 recibía tratamiento, o 8 de cada 100
recibía tratamiento antirrábico. Eso son fuentes obviamente de salud. Y entonces, la pregunta es, ¿y cómo prevenimos la enfermedad? Bueno, la mayoría de nosotros sabemos que existen diferentes métodos de prevención. Estos métodos los podemos englobar en tres principales. Uno de ellos es las campañas nacionales de esterilización canina felina como control de poblaciones. Obviamente no estamos hablando solamente de lo que se hace en el sector público, sino también lo que se lleva a cabo en el sector privado que interviene en este proceso del que estamos hablando el día de hoy. La segunda es la educación para la salud, que es parte fundamental de lo que ahora conocemos como la medicina preventiva y salud pública. Definitivamente, para que nosotros podamos llevar una medicina preventiva adecuada, necesitamos educar a las personas a que el proceso deben de ir involucrándose. La tercera es la prevención a través de la vacunación antirrábica canina y felina, por una parte, como ya lo habíamos visto, que estamos ahorita en plena semana, y la prevención y tratamiento pre y post exposición al virus rábico en humanos. Hablando específicamente de la promoción de la salud, se lleva a cabo de diferentes formas. Tenemos obviamente personal de salud que nos está ayudando a que estos programas se lleven a cabo, a que la prevención de la enfermedad, que se conozca la enfermedad y obviamente cómo poder prevenirla. Se hacen periódicos rurales en todas las clínicas de primer nivel de la República Mexicana. Se lleva a cabo la elaboración de carteles, mantas y todo lo que sea necesario para poder hacer que las personas sepan al respecto de la enfermedad y cómo poder prevenirla. Y por último, también se lleva a cabo las pláticas informativas en escuelas, ya sea primarias, ya sea secundarias, preparatorias, etcétera. Todo esto nos va a estar ayudando a que esta información en la promoción de la salud llegue a la población y por lo tanto podamos prevenir adecuadamente la enfermedad. En cuanto a lo que es la vacunación antirrábica canina y felina, que yo creo que la gran mayoría de nosotros nos conocemos al pie de la letra la norma oficial mexicana y lo que nos marca, pero lo vamos a retomar para que no quedemos en duda y realmente sepamos cómo se tiene que hacer. Desde 1968 se comenzó con la campaña de vacunación antirrábica masiva en México. Empezaron a decir, ¿sabes qué? Hay demasiados casos de rabia, hay demasiados animales con enfermedad de rabia y listo, vamos a empezar a vacunar a todo perro y gato en México. En 1990 ya se establece propiamente las semanas nacionales y de reforzamiento de vacunación antirrábica canina y felina, que estas dos, la primera comúnmente se lleva en las fechas de marzo. No hay fechas específicas de hablar de días, pero sí siempre comienzan los días domingo y terminan un día sábado. Y la segunda, que sería la de reforzamiento, que es como la que estamos en la que estamos en este momento, que es la jornada nacional. Esa comúnmente siempre se lleva en septiembre como parte de las actividades de la celebración del Día Mundial contra la Rabia. Obviamente es totalmente gratuita en los servicios de salud pública y debemos de considerar dos cosas. La norma oficial mexicana, la 011 SCA de 2011, para la prevención y control de la rabia humana en perros y gatos, nos marca dos o varios preceptos importantes. Los vamos a resumir. Una de ellas es el tipo de vacuna que se esté utilizando. Podemos utilizar frascos multidosis. En el caso de los servicios de salud, utilicemos frascos con 20 dosis. Tienen exactamente el color y la forma que les estoy mostrando en la fotografía. Tienen especificaciones en su uso y manejo y se aplica específicamente 1 mililitro.
En el caso de la red de frío, que es la parte importante de cómo vamos a mantener la vacuna de forma adecuada para que ésta no pierda la potencia, que en el caso de la norma nos marca de que debe ser una potencia mínimo de 2 unidades internacionales por mililitro. En este caso, la que nosotros estamos aplicando tiene una eficiencia mínima de 5 unidades internacionales por mililitro. Es de la cepa Pasteur. Definitivamente les puedo decir que la vacuna que se utiliza en el sector salud es de lo mejor que existe. Es muy cara, eso sí es bastante cara y creo que vale la pena aprovechar. Y como nos marca la norma, debe de ser la aplicación en el miembro posterior, en el muslo, en la cara lateral y posterior del muslo. Y nos marca también que podemos aplicar la vía subcutánea. Ahora bien, en cuanto a lo que es, la norma nos marca de esa forma. Ya específicamente en la guía de tratamiento antirrábico, sí hace como una especificidad de que la vía subcutánea principalmente se puede utilizar en animales menores de 3 meses. Hablando específicamente igual de la norma, en el apartado 8.3.2.1 nos dice que debe ser totalmente gratuita y se debe de aplicar a partir del primer mes de edad de nacidos. Y aquí va a haber muchas situaciones algo complejas porque la mayoría va a decir, ¿cómo crees que desde el mes de nacidos la vamos a vacunar? Definitivamente les puedo decir, sí. La norma marca que desde el mes de nacidos, por varias razones. Desde el punto de vista epidemiológico, se ha visto, o por lo menos se notó en algún momento, que había cachorros donde la madre no había recibido adecuadamente un tratamiento antirrábico, no había esa transmisión de inmunidad a través de la leche, y el cachorro era portador de la enfermedad y por lo tanto transmisor. Por lo tanto, lo que se hizo o como parte de las actividades que se realizan es, vamos a vacunar al cachorro desde el mes de nacido y aunque sea poca la inmunidad que tenga o que pueda desarrollar, que sea lo mínimo para que no transmita la enfermedad a los humanos. Posteriormente los debemos revacunar cuando cumplan los 3 meses de edad. Eso significa que sería la segunda dosis de un cachorro que acaba de nacer. Y posteriormente, cada año, de forma anual, pero al año de la última dosis aplicada. No es al año de edad del paciente, es al año de haber aplicado. Por ejemplo, si yo hice la vacunación en septiembre, significa que para octubre, noviembre y diciembre, porque septiembre sería el mes cero, octubre, noviembre y diciembre tendría que estar recibiendo su segunda dosis en diciembre. Por lo tanto, su revacunación anual será todos los diciembres. Así es como se maneja con base en la norma y así es como lo manejamos en los servicios de salud. En cuanto al apartado 8.3.2.2, nos indica lo que les acabo de explicar, que es vía intramuscular en la región posterior del muslo o de manera subcutánea en la región interescapular o también lumbar. También nos da la posibilidad de poder utilizar esa zona, siempre y cuando sea de manera subcutánea. Y la pregunta es, ¿y todo eso que nos acabas de decir, a mí en qué me perjudica como médico veterinario? ¿Cómo saber si realmente necesito tratamiento o no? Para eso necesitamos saber varias cuestiones. Las guías de tratamiento antirrábico nos marcan ciertos procedimientos que tenemos que seguir, por lo que necesitamos conocer. ¿Cómo sé si lo requiero? Si yo soy personal ocupacionalmente expuesto y estoy yendo, por ejemplo, a bosques o a lugares donde yo sé que la enfermedad se encuentra presente, es un hecho de que voy a recibir tratamiento antirrábico obligatorio. Pero si no puedo yo comprobar que soy un personal ocupacionalmente expuesto,
Entonces, lo primero que tengo que hacer es ir a atención médica. Esta atención médica debe ser inmediata de la herida, de verdad debe ser inmediata, o del sitio anatómico perjudicado. Y esto debe o puede ser en cualquiera de las clínicas de primer nivel de la República Mexicana. La gran mayoría de nosotros decimos, oye, pero es que yo tengo IMSS, pues ¿cómo voy a ir al centro de salud para que me lo apliquen? Si tú tienes IMSS y puedes asistir al IMSS para que te den atención, sin ningún problema puedes ir y que te den atención. Si no fuiste al IMSS y fuiste a un centro de salud con tu agresión, en el centro de salud, aunque tú no estés inscrito, pero que sea parte del área que corresponda a tu domicilio, en ese lugar te van a atender y te van a dar la atención primaria. Puede ser que el tratamiento, si se inicia en el centro de salud de primer nivel, le den continuidad en la clínica en donde tú pertenezcas o viceversa. Si te dieron por atención en el IMSS y quieres que le den continuidad, puede ser en el centro de salud. El objetivo es que nunca pierdas tu tratamiento antirrábico. ¿Qué factores debemos de considerar en cuanto a lo que es esta enfermedad? Uno, que es la parte, lo que les comentaba importante de la fase prodrómica. En perros, la eliminación del virus por saliva inicia principalmente entre el día 3 a 10 días, antes de manifestar los primeros signos clínicos. Esto es muy importante ya que el animal se encuentra o puede estar asintomático, pero ya es infectivo. Entonces, obviamente viendo la imagen del lado derecho, ese pequeño meme, que la verdad es que me trauma cada que lo veo, que dice, soy la única que al perro le encantan los chilaquiles y que come con tenedor. Imagínense que ese paciente haya recibido una agresión por murciélago matófago, del cual no nos dimos cuenta porque el perro está en azotea todo el tiempo y se me ocurrió bajarlo para que comiera conmigo sus ricos chilaquiles con el tenedor, donde yo le doy un pequeño pedazo a mi perro y después me como yo otro pedazo con el mismo tenedor. Eso es una exposición bastante, bueno, es una exposición de tipo grave. Ya vamos a ver un poquito más adelante ese tipo de situaciones. ¿Qué otros factores debemos de considerar? Existen porcentajes de probabilidad de desarrollar la enfermedad, dependiendo del sitio de la lesión. En este caso, si hablamos específicamente de la cara o lo que tenga que ver con la cabeza, hay un 60% de probabilidad de que desarrolle la enfermedad. Y además a esto la unamos la velocidad del periodo de incubación dependiendo del tipo animal agresor, que ya lo vimos anteriormente, entonces todavía puede ser muchísimo mayor este riesgo. Se reduce de 15 a 40% cuando es en las manos y los brazos, y puede ser de 3 al 10% si es en las piernas, principalmente. Esto obviamente tiene que ver con la cercanía del sistema nervioso central, de la cantidad del inóculo, del tipo de paciente agresor y del periodo de incubación de la enfermedad. Vamos a suponer que yo ya fui agredido el día de hoy en la calle, iba caminando bien feliz por la calle y de repente sale una jauría de perros, de esos de los que ya no hay en la Ciudad de México desde hace un buen rato, de esos perros que pesan 25, 30 kilos, que están totalmente alterados porque hay un montón de perras hay un montón de perros persiguiendo una pobre perra que no se ha esterilizado, y recibo una agresión. Necesito forzosamente ir a atención clínica. La atención del primer contacto es a través del médico cirujano que me va a hacer una serie de preguntas para generar una historia clínica y con esta historia clínica definir si soy o no factible de aplicar tratamiento médico.
Esta historia clínica tiene que ser minuciosa, tenemos que preguntar o se tiene que preguntar, o en este caso nosotros tendríamos que informar al médico respecto a el horario de la agresión, el sitio de la agresión, bajo qué circunstancias se dieron la agresión, cuáles fueron las razones por las que se dieron la agresión, que quizá yo intervine porque al perro lo acababan de atropellar, yo traté de agarrarlo, el perro me mordió y se murió. Entonces, necesitamos conocer todas estas situaciones para saber cuál es el tratamiento adecuado a seguir. Una vez que se hace esto, se va a determinar por parte del médico si se inicia o no una profilaxis antirrábica, considerando los resultados de la investigación epidemiológica de campo, que tiene que ver con lo que les acabo de explicar. El perro está localizado, está en la zona donde se llevó a cabo la agresión, ha tenido alguna manifestación el perro de enfermedad, o simple y sencillamente era un perro que iba transitando por la zona, no lo encontramos, no sabemos dónde está, y todo esto nos va a determinar factores de riesgo. Una vez que realizamos que se realiza la historia clínica, yo no la realizo, pero la realizan mis compañeros, se debe determinar el tipo de exposición. Hay dos posibles situaciones que nos marca la guía de tratamiento. Una es exposición por contacto y la otra es exposición por agresión. Específicamente hablando de la exposición por contacto, ¿sí? Se considera cuando hay una relación física entre una persona y un animal capaz de transmitir la enfermedad. En este caso, pues un mamífero. Por ejemplo, como en el caso de la imagen que tenemos ahí, es un perro con una persona. Vamos a suponer que este perro se encuentra en la fase prodrómica, donde está incubando el virus, donde no hay signos clínicos que me indiquen que el perro pueda estar enfermo. La persona es un caballero que al parecer se acababa de rasurar, se ve muy bien rasurado, no tiene ningún vello facial, y este rasurado produce pequeñas laceraciones. Eso provoca esto que le llamamos soluciones de continuidad. Imagínense que el perro estando en esta etapa, en esta fase, empieza a lamer a esta persona y puede ser ya infectivo. Por lo tanto, la persona está totalmente expuesta a esta situación. ¿Qué es lo que vamos a ver con este paciente? Pues tenemos que mantenerlo en observación. Ya iremos definiendo un poquito más a fondo ese tipo de situaciones. En cuanto a la exposición, igual de por contacto, ¿qué debemos de hacer? Primero necesitamos ver el sitio anatómico donde se llevó a cabo el contacto. Importante, debemos lavar la región afectada con jabón y agua a chorro durante 15 minutos. Eso sí es importante. Si es posible tallar la zona con el mismo jabón, no tallar con un cepillo, pero sí tallar con un jabón, estar tallando constantemente al chorro de agua y con jaboncito durante 15 minutos y posteriormente se aplica una desinfección, ya sea con soluciones antisépticas, que tenemos muchas en el mercado. Podemos utilizar detergentes, alcohol al 70%. Recuerden que es extremadamente importante que sea el alcohol al 70%. No puede ser alcohol al 96%. El 96%, no porque tenga más porcentaje, quiere decir que sea más efectivo. Es menos efectivo. El alcohol al 70% es mucho más efectivo para desestabilizar las membranas celulares, en este caso las cápsides de los virus y las estructuras moleculares del virus antirrábico. Una vez que ya hacemos eso, podemos también aplicar yodo, ya sea en tintura en solución, cualquiera de ellas, para poder prevenir la propagación del virus. En cuanto a lo que es la atención específicamente, si el contacto fue en mucosas, suponiendo que le metió la lengua porque le gusta besar el perro al humano y el humano al perro y se dan sus besos de lengüita,
Si sucede ese tipo de situaciones, entonces tenemos que lavar por instalación profusa. Eso quiere decir, hay que estar aplicando constantemente solución fisiológica estéril durante 5 minutos. Y si está indicado, si realmente la situación fue, no sé, de verdad he visto cada cosa que para qué les cuento, que una persona se encontró a un zorrillo, a un zorro, ¿no? Porque hay unos zorros bonitos en mexicano. Se lo encontró y le gustó mucho el zorro y estaba precioso y se dejaba tocar hermosamente. Y de repente él le dio un besito en la boca porque estaba preciosísimo ese zorrito. Entonces, ahí, por ejemplo, tendríamos que utilizar forzosamente la inmunoglobulina antirrábica humana en una solución de 2 o 3 veces de lo que normalmente utilizaríamos, que la dosis adecuada o la que nos recomienda la norma es de 20 unidades internacionales por kilogramo de peso. Obviamente hay que medir la cantidad y se tiene que diluir eso en la solución fisiológica y estar aplicando de forma profusa, en caso de que sea necesario. En cuanto a la exposición por agresión, ocurre principalmente cuando una persona es atacada, literalmente. Llega el animal, lo ataca directamente y este animal es potencialmente transmisor de la enfermedad. Por lo tanto, necesitamos atender la herida. El problema de esto es que tenemos que tomar en cuenta diferentes factores. Estas medidas son las que comúnmente se llevan a cabo en la atención de un paciente que ha sido agredido. 1. Debemos tranquilizar al paciente. Eso es algo muy, muy importante. 2. Lavar a fondo todas las heridas con base en lo que acabamos de ver. 3. Mucosas. Si tenemos exposición por mucosa, tenemos que hacer la irrigación con la solución fisiológica. 4. Desinfectar empleando antisépticos viricidas de preferencia. En este caso, como les explicaba, el alcohol al 70% de verdad es maravilloso, ¿vale? Lo podemos utilizar sin problemas. Posteriormente, debemos desbridar los bordes necrosados en caso de que haya bordes que estén completamente macerados por las mordidas múltiples que se pueden llegar a dar para favorecer el proceso de cicatrización. Valorar el cierre quirúrgico. Debemos de pensar y estabilizar adecuadamente al paciente. Si es necesario aplicar una sutura, si realmente es muy, muy necesario aplicar una sutura y yo tengo a bien la idea de que esta persona puede estar enferma de rabia, entonces forzosamente vamos a tener que cerrar estas heridas, pero de la manera más suave posible para que permita la perfusión sanguínea y que no vayamos a tener complicaciones y se quede ahí el líquido. O en este caso, el virus. ¿Qué otra cosa debemos de considerar? Cualquier sangrado en una herida indica una exposición potencialmente grave. Si la persona no ha recibido tratamiento antirrábico previo, forzosamente debemos de infiltrar inmunoglobulina antirrábica humana. Esto es a una dosis de 20 unidades internacionales por kilogramo de peso, se calcula. Y si en determinado momento, vamos a suponer que me mordió en el labio y necesito forzosamente que me apliquen inmunoglobulina. Con base en mi peso, me corresponden 10 mililitros de inmunoglobulina. Yo tengo que aplicar la inmunoglobulina alrededor del sitio de la lesión, pero es una zona muy pequeña. Entonces, debemos de evaluar al paciente, infiltrar la mayor cantidad posible de inmunoglobulina alrededor de la lesión y el resto lo tenemos que aplicar en la zona muscular más cercana al sitio de la agresión, no en los glúteos. Por ejemplo, si fue en el labio inferior, entonces debemos utilizar los músculos deltoides para poder aplicar adecuadamente el resto de la inmunoglobulina. ¿Qué otras medidas debemos de considerar?
lo que les explicaba, si necesitamos suturar, primero aplicamos la inmunoglobulina y posterior, 1 hora después, podemos pensar en suturar al paciente. Si es necesario y el médico evalúa que la agresión es de consideración y se requiere aplicar toxoide tetánico, también se puede aplicar sin ningún problema. Se pueden utilizar analgésicos y también podemos utilizar antibióticos en caso de que sean heridas contaminadas en este caso. Se debe secar y cubrir con gasas estériles. Son las medidas principales que vamos a tener que tomar en un paciente con agresión. Si en determinado momento todo esto no se puede llevar a cabo en el primer nivel de atención, tendremos que hacer el proceso de referencia contra referencia, en este caso a un segundo nivel o tercer nivel de atención, dependiendo de qué tan graves sean las agresiones que haya recibido la persona. Esto es bajo los supuestos de si la herida pone en peligro la integridad y funcionalidad o la vida misma de la persona. La posibilidad de daños estéticos también se considera como una situación que nos lleve a un segundo nivel o tercer nivel de atención médica. Y cuando el paciente tiene antecedentes de inmunodeficiencia. Todos los pacientes inmunodeficientes, diabéticos, con problemas de cáncer, etcétera, etcétera, todos estos pacientes deben de tener cuidados muy específicos y si es necesario tendremos que mandarlos a un segundo o tercer nivel de atención. Una vez que ya definimos el tipo de exposición, debemos de categorizar la exposición a la que fuimos expuestos, valga la redundancia. Dentro de estas categorías tenemos diferentes. Podemos hablar de una exposición sin riesgo, de una exposición de riesgo leve o una exposición de riesgo grave. Esto, obviamente tomando en cuenta todo lo anterior que acabamos de ver, vamos a irlo definiendo. Si es una exposición de riesgo leve, se consideran dos supuestos. Una, que se haya lamido al paciente, a la persona, en este caso, en piel erosionada o en una herida reciente. Eso quiere decir que es un riesgo leve. Segunda, mordedura superficial, que incluye epidermis, dermis y tejido subcutáneo. En la región del tronco, específicamente tórax y abdomen o en miembros inferiores, muslo, pierna o pie. Por lo tanto, la imagen que tenemos del lado derecho la podemos considerar como un riesgo de exposición leve. En cuanto al riesgo de exposición grave, debemos de considerar diferentes posibles incidentes. Uno, si el reservorio silvestre o rabioso confirmado es un hecho de que los van a vacunar obligadamente, no hay más. Dos, si el contacto fue a través de una solución de continuidad en la piel, si ahí igual el paciente estaba lacerado, lesionado y además el animal transmisor tiene todos los signos de enfermedad o es un animal silvestre que tiene la capacidad de transmitir la enfermedad, los van a vacunar. 3. Saliva en mucosas. Si el animal que estaba enfermo, transmisor de la enfermedad, tuvo contacto con mucosas, se va a vacunar. Mordeduras o arañazos con colmillos. Pueden ser 2 o más en cualquier parte del cuerpo de animales que fueron o que son, que están enfermos o que tienen la capacidad de transmitir la enfermedad, igual los van a vacunar. Mordeduras en cabeza, cara, cuello o miembros superiores o genitales, exactamente el mismo sistema, los van a vacunar. Si el reservorio agresor no es localizado, hablando específicamente de perros y gatos, si me mordió un perro y no puedo localizar a este perro y hubo contacto con la saliva, me mordió, me laceró, me provocó una lesión bastante grave, entonces definitivamente se va a tener que vacunar a este paciente.
¿Qué otro supuesto tenemos? Pacientes agredidos por contacto con padecimientos inmunosupresores. Todos los pacientes inmunosupresores o inmunodeprimidos, perdón, van a recibir tratamiento antirrábico precisamente por su condición inmunológica. Ahora sí, vamos a la parte del tratamiento antirrábico. Perfecto, ya conozco el tipo de exposición, el riesgo de la exposición, y ahora sí podemos saber qué tipo de tratamiento vamos a recibir dependiendo de una u otra cosa. Sin embargo, me gustaría hacer en este momento una nota, perdón, son dos notas importantes, muy importantes. Una, los pequeños roedores, esto lo dice la norma, que conste. Hablando específicamente de conejos, no sé por qué lo manejaron como pequeños roedores. Como bien sabemos, los conejos son lagomorfos, son una línea genética diferente a los conejos, perdón, a los ratones, ratas y demás, pero los manejan como pequeños roedores. Los conejos del orden lagomorfos, los conejos del orden rodentia, pero bueno, vamos a manejarlo de esa forma. Son los pequeños roedores como conejos, ardillas, ratas, ratones, hámster, cuyos, etcétera. Todos estos son capaces de enfermar de rabia. Eso sí es una realidad. Pero, gracias a estudios de laboratorio, se ha demostrado que el virus de la rabia no se transmite en condiciones naturales por estas especies. Eso significa que los conejos, los ratones, los cuyos, etcétera, este tipo de animalitos, a pesar de que pueden presentar la enfermedad y a pesar de que la pueden desarrollar como rabia paralítica, definitivamente no van a ser transmisores de la enfermedad de la rabia hacia los seres humanos. Es importante comentarlo porque, por lo que les estaba comentando al principio de la plática que estamos teniendo el día de hoy, porque de verdad hubo una situación hace varios años donde hasta en el periódico salió, ¿no? Ardillas en el bosque de Chapultepec, transmisores de rabia, están causando un montón de problemas y bla, bla, bla. Hay que, obviamente, como parte de la educación para la salud, informarle a nuestros clientes, a los dueños y propietarios de mascotas, estos animales no transmiten la enfermedad. Segunda nota importante, se debe hacer la localización del perro. Es importante. Y la observación se debe llevar a cabo durante 10 días. Cuando el riesgo es leve, por ejemplo, antes de comenzar el tratamiento antirrábico, tenemos la posibilidad de estar observando al animal durante 10 días. Puede hacerse ya sea en un centro antirrábico, en una clínica veterinaria delegacional o en su defecto a través de un médico veterinario con cédula profesional, el cual esté revisando el estado de salud del paciente, que no desarrolle ningún signo de la enfermedad y por lo tanto este mismo médico puede estar en contacto con el epidemiólogo o con el médico tratante del tratamiento profiláctico antirrábico en humanos y decirle, ¿sabes qué? Este paciente, este perro agresor no está presentando ningún signo clínico, tenemos 10 días de observación y perfecto. Por lo tanto, si se inició el tratamiento antirrábico, simplemente se va a cortar. Si no se inició el tratamiento antirrábico y el agresor no presentó ningún signo clínico, entonces simple y sencillamente no se va a dar tratamiento antirrábico. Cuando se trata de agresores vacunados, estos pueden ser observados, en el caso de los perros y gatos, si tenemos el antecedente de que lo vacunaron. Lo podemos estar observando por parte de los propietarios y estos propietarios van a ser los que van a estar llevando a cabo la vigilancia del paciente. En cuanto a esta tablita que tenemos aquí, hablamos específicamente de los diferentes factores de riesgo que se pueden presentar. Estos factores de riesgo, ya de forma resumida, todo lo que acabamos de visualizar anteriormente. Si tienen vacuna vigente, si no tenemos signos de rabia, no inmunizamos al paciente.
En el caso de este caso sería el agresor. Segunda, con signología de rabia, si esperamos el resultado de laboratorio por 24 horas del animal agresor, también no vamos a comenzar con ninguna profilaxis. Si no hay vacunación vigente del paciente agresor, entonces iniciamos profilaxis en el paciente que fue agredido. Ajá. ¿Cómo se lleva a cabo esta profilaxis? Es extremadamente rápido, es facilísimo. Hay un tratamiento preexposición en el caso de las personas que son ocupacionalmente expuestas, y esto lo vamos a llevar a cabo el día 0 y el día 7. En el caso del tratamiento preexposición, que se lleva a cabo principalmente, vuelvo a la parte de al personal ocupacionalmente expuesto, en este caso los médicos veterinarios que estamos expuestos al virus rábico y a las agresiones por perros y gatos, podemos recibir este tratamiento antirrábico. Este se va a llevar a cabo, les digo, al día 0 y al día 7. Hablando específicamente de calendarios, por ejemplo, vamos a suponer que el día primero es domingo, que correspondería al día 0. El día lunes es el día 1, después 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar al día 7, que correspondería a la aplicación el mismo día domingo, pero en este caso por calendario sería el 8 del mes. Así es como vamos a estar aplicando. Son solamente 2 dosis en el deltoides, así como estamos visualizando la imagen, y con eso es más que suficiente para tener un tratamiento preventivo antirrábico, en el caso del personal ocupacionalmente expuesto. Si ya me agredieron, necesito, y ya la evaluación fue lo suficientemente buena para decir sí necesita tratamiento antirrábico, entonces vamos a utilizar el esquema de GESEN, que son 4 dosis de vacuna antirrábica humana, y se va a estar aplicando en el día 0, en el día 3, en el día 7 y en el día 14. Hablando específicamente ya desde el punto de vista calendario, tendríamos que pensar en que el día domingo, que sería el día 0, que sería el primero del mes, vamos a tener la primera aplicación. El día miércoles sería el día 3, que correspondería al calendario al cuarto día del mes. El día 7, que correspondería al octavo día del mes, y posteriormente al día 14, que correspondería al día 15 del mes. Esto es importante de tomar en cuenta porque de esta forma vamos a ir tomando los calendarios antirrábicos en los pacientes. No importa si empiezas el lunes, si empiezas en martes, si empiezas en miércoles, una vez que se comienza el tratamiento antirrábico, es bajo este esquema específicamente, al día 0, 3, 7 y 14. En el caso de que ya sea el riesgo grave, que el animal que está siendo agresor sea, por ejemplo, un murciélago hematófago, en ese caso, si yo no he recibido tratamiento antirrábico previo, voy a tener la obligación de recibir tratamiento de riesgo grave. En este caso, tenemos forzosamente que aplicar la inmunoglobulina con base en lo que les expliqué hace un rato, dentro de la misma aplicación de la vacuna el día 0. Única y exclusivamente inmunoglobulina se aplica el día 0 junto con la vacunación antirrábica cuando el riesgo es grave y tenemos realmente y cuando tenemos falta de antecedentes vacunales en la persona agredida. Si yo ya recibí un tratamiento previamente de vacuna antirrábica, bajo ninguna circunstancia, o aunque me hayan manejado solamente inmunoglobulina, bajo ninguna circunstancia podemos aplicar inmunoglobulina nuevamente en este paciente, y el tratamiento no va a ser como riesgo grave, va a ser el tratamiento preexposición, que en este caso serían nada más 2 dosis. Si tenemos el tratamiento de riesgo grave, entonces vamos a estar trabajando igual el día 0, el día 3, el día 7 y el día 14. Como ya sabemos, vamos a estar utilizando 20 unidades internacionales por kilogramo de peso de inmunoglobulina, que se va a aplicar el día 0 junto con la primera vacuna.
Este pequeño cuadrito se los dejo, está en la guía de tratamiento antirrábico, pero está bastante cómodo para poder resumir todo lo que estamos hablando en este momento. Es importante conocerlo y saberlo. Una vez que ya tengo toda esta información, que ya estuvimos viendo todo lo que estamos expresando o que hemos estado expresando durante esta charla, ¿qué debo hacer en mi clínica u hospital médico veterinario ante una expansión sanitaria? Es algo importante. Debemos de elaborar un plan de atención antirrábica. Forzosamente tiene que ser por escrito, puede ser en una carpeta que tengamos ahí de tratamiento antirrábico, tal cual. Este debe de contener la información vertida en la norma 011, SSA 2-2011. Debe de continuar, por ejemplo, si hay alguna actualización, tenemos que actualizarla, esa norma, y volverla a meter en esta carpeta. Debe de contener información de la guía para la atención médica antirrábica. Igual, si tenemos una actualización, pues tenemos que meter la actualización en esta guía de atención o en este plan de atención dentro de nuestra carpeta. ¿Qué otra cosa tenemos que tener? Debe contener un plan de atención antirrábica. En este caso es, si tengo clínicas cercanas al lugar donde estoy laborando, si mi clínica está en Gustavo Amadero, necesito saber cuál es el centro de salud más cercano al domicilio de la clínica para que yo pueda recibir atención médica inmediata, o el hospital de segundo o tercer nivel más cercano, donde yo pueda recibir tratamiento en caso de ser necesario. Debemos de marcar las acciones a realizar los primeros instantes post-exposición, lo que les explicaba. Se va el procedimiento para la atención del médico que fue agredido, le vamos a lavar, le vamos a aplicar soluciones desinfectantes y lo vamos a llevar a la atención a tal clínica que se encuentra en tal lugar y tiene estos números de teléfono donde nos podemos comunicar para que se nos dé o nos brinden la atención. ¿Quién será el responsable de llevar a cabo no la atención médica, sino la atención de la persona que fue agredida, y que esta misma persona sea quien lleve al agredido a que reciba atención médica? En caso de haber recibido tratamiento preexposición, por ejemplo, yo sí les recomendaría mucho a todas estas personas que se dedican a fauna silvestre principalmente y que tienen mucho contacto con fauna silvestre, aunque sea en clínicas veterinarias u hospitales veterinarios en la Ciudad de México, yo sí les recomendaría que se acercaran al centro de salud más cercano para que recibieran el tratamiento preexposición. Ya quedamos que son 2 dosis al día 0 y al día 7. Estas 2 dosis son las que vamos a estar recibiendo, y el objetivo es prevenir precisamente que vaya a haber un proceso de enfermedad debido a rabia por fauna silvestre. En esta tenemos que anexar la cartilla de profilaxis antirrábica humana, y en el caso de haber recibido también en su defecto, si ya fui agredido, ya me atendieron, ya me dijeron sí tengo que recibir tratamiento antirrábico, también tengo que anexar la cartilla de profilaxis antirrábica humana, que es más o menos como la que están viendo ahí en el ejemplo. Perdón por la distorsión, la traté de hacer un poquito más amplia para poder visualizarla más fácilmente. Es un formato universal, es un formato que tienen todas las clínicas, en la cual se da el tipo de esquema del que vamos a estar, con el que vamos a estar trabajando en esta persona agredida, y las fechas en las que se van a estar aplicando. El día 0, por ejemplo, en la parte superior son todos los datos generales, tanto del agredido como de la clínica donde se está atendiendo. En la parte de abajo, en el tipo de profilaxis, estamos hablando de los esquemas de los que va a recibir la persona. Ahí dice muy claramente el día 0, el día 3, el día 7, el día 14, dependiendo del tipo de esquema. Y la fecha en la que se va a estar aplicando cada una de estas, si se requiere o no inmunoglobulina, y su fecha de aplicación.
esta información que se vierte en esta cartilla forzosamente la tenemos que anexar a nuestra carpeta. Es muy, muy importante. Ahora bien, pues resumiendo esta situación, todo el personal médico veterinario puede acceder a la atención profiláctica pre y post exposición. Eso es un hecho. Todos, absolutamente todos. Y seas o no médico veterinario, puedes acceder a ello. En cuanto de la preexposición, definitivamente son personal ocupacionalmente expuesto que tiene una factibilidad de contraer la enfermedad muchísimo mayor y bueno, ellos tendrán que recibir forzosamente la atención antirrábica adecuada. En los hospitales veterinarios, clínicas y consultorios de atención médica veterinaria se deben contar con programas de atención y prevención antirrábica. Es importantísimo, tienen que tener manuales de procedimientos donde marquen todo lo que acabamos de ver, el cual incluya la información revisada durante pues, esta presentación, ¿no? La atención médica antirrábica, en este caso, se basa principalmente en la evaluación del paciente. Eso significa que se prioriza el tratamiento. Como les explicaba desde un principio, es una enfermedad altamente costosa. El problema de que sea altamente costosa es que también no tenemos los suficientes recursos como para poder pensar en que todos, absolutamente todos, tenemos que recibir tratamiento antirrábico. Eso sería literalmente imposible poder hacerlo. Económicamente es inviable. Por lo tanto, se va a estar priorizando el riesgo dependiendo del tipo de exposición. Si llega una persona, si yo médico veterinario llego y digo, quiero que me atiendan, y de repente llega en el mismo momento una persona que fue agredida por un murciélago hematófago, pues definitivamente le van a dar prioridad de atención al agredido antes que a mí. Eso es una realidad y principalmente por costos económicos. Y algo bien importante que no consideramos muchas veces y que definitivamente es algo que debemos de tener ahí un foquito prendido para que estemos tomándolo en cuenta. Las personas que se encuentran en riesgo de exposición como protectoras de animales, vacunadores voluntarios y otros afines a la medicina veterinaria definitivamente necesitan también recibir un tratamiento de preferencia preexposición para prevenir este tipo de enfermedades y con ello mantenernos, como lo hemos visto, como país libre de rabia transmitida a humano por mordedura de perro. Pues por el momento creo que es todo. Espero no haberlos aburrido demasiado. Yo sé que es un tema bastante complicado. Es un tema que sí genera un poquito de conflicto cuando lo vemos. De hecho, también con los médicos cirujanos llegamos a tener ahí un poquito de situaciones que se pueden dar, pero espero haber sido lo más claro posible y que obviamente esta información puedan ustedes replicarla, que obviamente puedan informar a más personas para que sea mucho mejor el tratamiento y adecuado. Pues bueno, no sé si me escucho bien, si llega a fallar un poquito, dígame por favor, porque al parecer me está fallando un poco el internet. Pero bueno, muchísimas gracias, doctor, por su plática, por su dedicación con la presentación y el compromiso que tuvo con nosotros como siempre. De verdad, estamos muy agradecidos de parte del doctor Juan Ramón y pues igual estaba viendo algunos de los comentarios que nos hicieron los asistentes y pues les gusta, así que no diga que nos aburre porque nunca es así con usted, siempre es muy acertado con todo lo que nos enseña. Me parece que aquí hay algún comentario, dice González Bello, dice, en un humano si ya presenta signos neurológicos, ¿ya es muerte segura? Lamentablemente sí. El riesgo de mortalidad una vez que presenta signos clínicos, no hay vuelta atrás. No estoy hablando solamente en humanos, estoy hablando también en animales. Si el animal ya presenta signos clínicos, es una muerte segura. Si el humano presenta signos clínicos, es una muerte segura. Eso es una realidad. Gracias. Y de Adrián, buenas tardes, excelente exposición. Una pregunta, ¿el
tratamiento preexposición se debe colocar anualmente? Qué buena pregunta. Fíjate que anteriormente, hasta la modificación de esta guía que les acabo de presentar, sí, la vacunación era anual. De hecho, nos vacunaban anualmente. Hubo un estudio por parte de Senaprece. Hace poco nos agarraron a todos los médicos veterinarios a los que nos estuvieron aplicando la vacuna antirrábica y nos tomaron literalmente sangre y nos dijeron, a ver, vamos a medirlo. La gran mayoría de los médicos veterinarios a los que hemos estado o que estuvimos recibiendo tratamiento antirrábico, todos salimos con más de 5 unidades internacionales eh, por mililitro de inmunidad. Eso significa que, pues, por lo menos si tenemos contacto con un animal rabioso, pues espero poder librarla. Pero anteriormente sí se llevaba a cabo de forma anual la vacunación. En la actualidad no se lleva a cabo la revacunación anual. Única y exclusivamente se lleva a cabo la vacunación con base en los calendarios que les acabo de presentar. Si ya recibiste tratamiento antirrábico preexposición, vamos a suponer con tus 2 dosis, ya tienes más de 3 meses de haber recibido tratamiento antirrábico, o más, ya tienes más de 1 año o varios años de que recibiste tratamiento antirrábico humano, entonces lo que van a hacer en ese momento es no aplicarte inmunoglobulina, eso sí es una realidad, y te van a aplicar un tratamiento como el preexposición, nada más con 2 dosis. El objetivo es prevenir precisamente la enfermedad a través de este sistema. Pero como ya tienes inmunidad, o por lo menos se estima que ya deberías de tener inmunidad, por lo tanto, no deberías de recibir eh, tratamiento antirrábico. En este caso, ya no para nada. Gracias, doctor. Ever dice muchas gracias por la presentación. Y de nuevo, Jacqueline nos pregunta qué se hace en el caso de una exposición, si se va a tratar. No te alcancé a escuchar. Okay, no hay problema. De Jacqueline, preguntas si en el caso de haber exposición solamente se da tratamiento para sobrellevarse. Híjole, ¿iniciaste los signos o si ya hay síntomas de la enfermedad? Y además el riesgo era real de que estuvieras expuesto al virus rábico, definitivamente lo único que hacen es tratar de estabilizarte, así tal cual. O sea, es lo único que puede llegar a suceder. Tratar de estabilizarte, ya no hay manera de que sea reversible, eso sí es una realidad. Y pues realmente se dan tratamientos paliativos. Lo que sí es un hecho es de que una vez que tú ya presentaste signos, no hay vuelta de hoja. Estás literalmente muerto. Así tal cual. No sé si haya respondido la pregunta, pero sí, definitivamente dar un tratamiento específico, definitivamente no. O que haya algo que ayude a sobrellevar la enfermedad, definitivamente no. Esto sí te lo puedo asegurar. Ok. Espero escucharme. Si no me escuchan, por favor, avísenme. Solamente que sí respondió la pregunta y muchas gracias. Otra pregunta de la vez que se aplica la vacuna preexposición, ¿cuánto tiempo dura la protección o cada cuánto hay que aplicar la vacuna? Es más o menos lo mismo que habían preguntado anteriormente. De hecho, depende totalmente de la inmunidad del paciente, en este caso. Lo ideal sería, por ejemplo, si tú recibiste un tratamiento preexposición y en determinado momento quieres saber si todavía tienes inmunidad contra la enfermedad, tendrías que hacerte un estudio. El problema del estudio es que es bastante caro. Segunda, de forma normal lo hace o lo lleva a cabo principalmente Senaprece.
Entonces sí es un poquito difícil determinar si realmente tienes la inmunidad adecuada, que en este caso, vuelvo a la parte de si no tienes menos, si tienes menos de 5 unidades internacionales por mililitro de inmunidad, definitivamente, o bueno, de anticuerpos, definitivamente, no te dediques a esto porque es muy probable, o por lo menos no te dediques a fauna silvestre y ten mucho cuidado en tu clínica veterinaria, porque es muy probable que desarrolles la enfermedad. Eso es un hecho. Si en determinado momento yo ya recibí tratamiento preexposición y vuelvo a tener una agresión y hay posibilidades de que esté expuesto al virus rábico, lo primero que van a hacer o lo único que van a hacer es revacunarme en el momento de la agresión bajo el esquema de las 2 dosis. Es lo único que va a suceder. No va a haber mayor situación al respecto y ahí obviamente tendrás que esperar a que tu sistema inmunológico haga su función adecuadamente. Y eso lo digo porque aunque estuvieras expuesto al virus rábico, tú ya te vacunaste anteriormente y te aplican gamma-globulina, en este caso sí definitivamente vas a tener muchos problemas porque se va a desencadenar una reacción alérgica muy grave. Aunque sean pocos los anticuerpos que estén circundantes en tu sangre, esos pocos anticuerpos van a generar una respuesta muy agresiva y que va a producir un problema bastante grave de reacción alérgica si te vuelven a aplicar gamma globulina. Por eso es por lo que hago tanto hincapié de que la gamma globulina o las inmunoglobulinas única y exclusivamente se pueden aplicar una sola vez en la vida, no puedes aplicarlas nuevamente. Y si ya fuiste vacunado con anterioridad, no te van a aplicar gamma globulina bajo ninguna circunstancia. Ok, gracias, doctor. Por acá hay otra pregunta. Dice si lo que menciona como tratamiento de preexposición viene siendo la vacuna o es algo distinto. No, si el tratamiento preexposición implica la aplicación de 2 dosis de vacuna, el día 0 y el día 7 específicamente. Gracias. Y hay dos comentarios importantes. El primero es de Antonio Barrientos y él dice, hace años trabajé en proyectos con murciélago hematófago. Fui a varias clínicas y siempre se negaron a aplicar el tratamiento. Es realmente difícil que quieran aplicar la vacuna, así seas individuo con alto riesgo. Sí, fíjate que es algo importante. Definitivamente la parte de los costos que genera la enfermedad y de los costos de la prevención, sí afecta definitivamente. Eso sí te lo puedo asegurar. Es muy costosa la enfermedad, extremadamente costosa la enfermedad, pero la ventaja que tenemos en la actualidad es que hasta cierto punto el que ya esté normado el hecho de que toda la persona ocupacionalmente expuesta reciba tratamiento, eso facilita mucho el proceso de que las personas que están expuestas al virus rábico reciban tratamiento antirrábico sí o sí. Ahí no hay más opción. Y precisamente es por lo que se me hace tan importante, pues, explicarles o darles a conocer este tema en particular. Pero sí, lamentablemente hace varios años fue algo complicado o ha sido algo complicado, pero ya en la actualidad es mucho más fácil ese proceso de que te vacunen cuando eres personal ocupacionalmente expuesto. Y el último comentario dice, en algún momento vacunado en un centro de salud en Estado de Híjole, México, ahora sí te escucho bien ya que me lo cortada. pedían para un viaje en mis clases de fauna silvestre. Ok, sí, una disculpa. ¿Está en los comentarios? Es la última pregunta, por favor. ¿Si me hace favor, doctor? Sí, con gusto. Dice, en algún momento intenté ser vacunado en un centro de salud en el Estado de México.
ya que me lo pedían para un viaje en mis clases de fauna silvestre, pero no me lo quisieron aplicar. En estas situaciones, ¿cómo podemos proceder? ¿Hay que acudir a alguna clínica de mayor nivel? Definitivamente, más bien te tienes que acercar a la persona correcta. Las personas correctas para decidir sobre el tratamiento profiláctico no comúnmente corresponde a los epidemiólogos de las clínicas comunitarias o de las clínicas de primer nivel de atención, y el área de epidemiología evalúa si realmente estás en riesgo de adquirir la enfermedad, suponiendo, por ejemplo, que tus prácticas sean específicamente en el control del murciélago hematófago en la región de los Tuxtlas, vamos a suponer. Entonces, si tú tienes cómo comprobar que vas a estar trabajando con estos animales, si tú tienes cómo comprobar que vas a estar en riesgo, definitivamente el epidemiólogo no va a dudar en aplicar tu tratamiento preexposición. Eso es una realidad. Pero vuelvo a la parte de si yo llego específicamente a decir, oigan, yo quiero que me vacunen porque soy médico veterinario y por lo tanto estoy en riesgo, definitivamente no te van a vacunar. Eso es una realidad. Bueno, pues No sé muchísimas si gracias, doctor. se Creo haya que sí, quedado ya. adecuadamente el, la información. Sí, muchísimas gracias, doctor. Con esto ya daríamos por terminada la sesión de hoy. Muchísimas gracias otra vez, igual a todos los que asistieron. Es un gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Y bueno, Muchas gracias, de no sé verdad, si muchas tenga gracias algún último comentario, doctor. muchas gracias por el espacio, gracias por la oportunidad de, vamos a seguir aquí trabajando arduamente. Tienen ahí mis datos, ahí aparecía mi correo electrónico. De verdad, con gusto, cualquier duda, sugerencia, lo que ustedes necesitan, con gusto lo pueden hacer. Ahí están mis correos para que se puedan comunicar si tienen alguna duda, pregunta, si necesitan alguna información mucho mayor. Es mucho más extenso de lo que les presenté el día de hoy el programa. Sin embargo, definitivamente tenemos mucho por hacer y por conocer como médicos veterinarios. Gracias, doctor. No sé si se alcanza a ver por ahí que compartí su constancia. Se Sí, les muchas agradece gracias. de llegar, pues, ya saber, como agradecimiento en nombre del equipo de CIR, porque siempre nos apoya muchísimo. Es un placer colaborar con usted, como siempre. Y bueno, Muchas igual, gracias, de les verdad. comento a todos los demás asistentes, perdón, les voy a estar enviando su constancia en un plazo de 7 días hábiles, por favor. A los que están dentro del seminario, les pido por favor que pasen lista poniendo su nombre en el enlace que les compartí en la plataforma de Classroom. Y a los demás, por favor, que espero que hayan entrado al enlace que les compartí para que llenaran el formulario. Seguimos en contacto. De igual forma, les voy a compartir la grabación porque hay datos muy importantes que nos compartió el doctor para que no se pierdan ninguno y los puedan anotar o capturar. Que tengan una buena noche y nos vemos pronto. Excelente noche a todos. Hasta luego.